Millonario sale llorando del hospital tras descubrir que solo le quedan 2 meses de vida. Un niño de la calle dice, Señor, yo sé cómo salvar su vida, lo que sucede después es increíble. Antes de comenzar con la historia me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Víctor Salazar salió del hospital con la mirada perdida, caminando sin rumbo, sintiendo que el peso del mundo se desplomaba sobre sus hombros. Nunca antes había sentido miedo de esta manera. Había enfrentado crisis económicas, competidores despiadados, traiciones de socios y empleados. Pero ninguna de esas cosas le había hecho sentir este vacío, este abismo insondable dentro de él. 2 meses. Solo 2 meses le quedaban de vida. Y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Era irónico. Había construido un imperio, amasado una fortuna incalculable, vivido en la cima del mundo. Cualquier deseo material que había tenido, lo había cumplido. Coches de lujo, mansiones en distintos países, aviones privados, cenas con las personas más importantes del mundo. Pero ahora que la muerte lo miraba directamente a los ojos, todas esas cosas se sentían absurdamente inútiles. Caminó por la ciudad sin un destino claro. De alguna manera, terminó en un barrio pobre, un lugar al que nunca había puesto un pie en toda su vida. La basura se acumulaba en las esquinas, las calles estaban llenas de baches y los niños corrían descalzos, con la ropa sucia pero con sonrisas en el rostro. Se sentó en una banca, sin importarle que estuviera rota y cubierta de polvo. La angustia le cerraba la garganta. Nunca se había permitido llorar, pero ahora las lágrimas ardían en sus ojos. ¿De qué servía todo el dinero si no podía comprar más tiempo? Unas pequeñas manos jalando la manga de su costoso abrigo lo sacaron de sus pensamientos. «Señor». Víctor miró al niño que estaba frente a él. No tenía más de 10 años, sucio, descalzo, con una delgadez que hablaba de hambre. Su primer instinto fue meter la mano en el bolsillo para darle algo de dinero, pero el niño negó con la cabeza antes de que pudiera hacerlo. «No quiero su dinero». Víctor frunció el ceño. Nadie le decía eso. Todos querían su dinero. Entonces, ¿qué quieres? Yo sé cómo salvar su vida. Víctor soltó una risa amarga. ¿Salvar mi vida? Niño, ni los mejores médicos del mundo pueden hacerlo. Ellos no saben lo que yo sé, respondió el niño con convicción. Era absurdo. Un niño de la calle diciendo que podía salvarlo. Pero había algo en su mirada, algo en su voz, que hizo que Víctor sintiera un escalofrío. No tenía nada que perder. «Muéstrame». El niño le tendió la mano, y sin saber por qué, Víctor la tomó. Caminó junto a él por calles aún más deterioradas, cruzaron un mercado improvisado, donde las madres regateaban por verduras marchitas y los niños jugaban con pelotas hechas de trapos. Finalmente, llegaron a una pequeña casa de madera, con las paredes llenas de grietas y el techo remendado con plásticos. Adentro, una anciana de cabello blanco y mirada profunda lo esperaba. «Bienvenido, Víctor Salazar». Se estremeció. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Porque hace tiempo que lo esperaba». Se sintió inquieto, pero no dijo nada. Algo dentro de él lo obligaba a quedarse. ¿Tienes miedo? No quiero morir. Todos morimos. Pero no todos vivimos. Víctor apretó los puños. ¿Qué quieren de mí? La anciana sonrió con paciencia. Nada que puedas comprar con dinero. Él sintió rabia. Toda su vida, el dinero había sido la respuesta a todo. Pero aquí, no servía. La anciana lo miró fijamente. «Quiero que aprendas a vivir». Las palabras se quedaron flotando en el aire. Víctor sintió la necesidad de reírse. Era ridículo. Él había vivido mejor que nadie. Pero entonces, ¿por qué sentía este vacío dentro de sí? Se quedó. No sabía por qué, pero lo hizo. Los días que siguieron fueron una prueba. No había lujos, ni comodidades, ni sirvientes. Tenía que ayudar en la cocina, cargar agua, cuidar de los enfermos. Dormía en un colchón delgado en el suelo, comía la misma comida simple que todos los demás. Lo más extraño era que, a pesar de la pobreza, la gente aquí parecía más feliz de lo que él jamás había sido. Los niños reían con libertad. Las familias compartían lo poco que tenían. La gente se ayudaba sin esperar nada a cambio. Y lo que más lo desconcertaba era Matías, el niño que lo había traído. Siempre estaba sonriendo. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó una noche. «Porque usted me ayudó primero». Víctor lo miró sin comprender. «No lo recuerdo. Cuando tenía 5 años, me dieron un pan en un refugio.
Me dijeron que lo había donado un hombre rico llamado Víctor Salazar. Ese pan me salvó. Víctor sintió un nudo en la garganta. Él nunca había pensado en los nombres y rostros de las personas a las que ayudaba con sus donaciones. Para él, había sido solo un trámite, una deducción de impuestos. Para Matías, había sido la diferencia entre la vida y la muerte. El día en que debía morir según los médicos llegó. Víctor despertó con el corazón acelerado, esperando sentir el dolor. Pero no había nada. Se sentía bien. Volvió al hospital. Los médicos lo examinaron, incrédulos. Es imposible, dijeron. Su cáncer ha desaparecido. Pero Víctor sabía la verdad. No había sido un milagro médico, sino un milagro del alma. Cuando volvió a la cabaña para agradecer, encontró a Matías con los ojos llenos de lágrimas. La abuela se fue anoche, susurró. Víctor sintió un vacío en el pecho. Ella pagó el precio de la vida por usted, dijo Matías. Dijo que su misión era salvarlo. Las lágrimas cayeron por su rostro sin que pudiera detenerlas. Desde ese día, su vida cambió por completo. Vendió sus empresas y usó su fortuna para ayudar a los más necesitados. Construyó hospitales, escuelas, refugios para niños como Matías. Y adoptó a Matías como su hijo. Porque la vida no se mide en riquezas, sino en amor y gratitud. Porque, al final, la verdadera riqueza era aprender a compartir. La lección de vida de esta historia es profunda y poderosa. El verdadero valor de la vida no está en la riqueza material, sino en el amor, la generosidad y la conexión con los demás. Víctor Salazar pasó toda su vida acumulando dinero, creyendo que el éxito se medía en números y propiedades. Sin embargo, cuando enfrentó la muerte, se dio cuenta de que toda su fortuna no podía comprarle más tiempo ni darle una razón real para vivir. Fue solo al perder todo lo superficial que encontró el verdadero significado de la existencia. La historia nos enseña que el dinero no lo es todo. Puedes tener millones en el banco, pero si no tienes amor, gratitud y una razón para vivir, seguirás sintiéndote vacío. La felicidad está en lo simple. La gente más humilde de la historia, a pesar de sus dificultades, era más feliz y solidaria que el propio Víctor, quien tenía acceso a todos los lujos. La bondad y la ayuda sincera tienen un impacto real. Algo tan pequeño como un pan donado años atrás salvó la vida de Matías, quien más tarde devolvió el favor de una manera que Víctor jamás imaginó. Nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden cambiar el destino de alguien más. Vivir de verdad es más importante que simplemente existir. Antes de conocer a Matías y su gente, Víctor solo existía, acumulaba riquezas, pero no tenía verdadera alegría ni propósito. Al aprender a compartir, ayudar y formar parte de algo más grande que él mismo, encontró la verdadera vida. El verdadero milagro no siempre es físico, sino espiritual. Aunque su enfermedad desapareció, el verdadero milagro en la historia fue su transformación. No solo sobrevivió, sino que aprendió a vivir de una manera completamente nueva, con un propósito y un corazón renovado. El amor y el sacrificio pueden cambiar vidas. La anciana dio su vida por él, enseñándonos que la entrega y el amor incondicional son los regalos más valiosos. Al final, la historia nos recuerda que la mayor riqueza no es la que acumulamos en bancos, sino la que dejamos en los corazones de los demás. Y así termina esta historia, un viaje lleno de emociones, aprendizajes y momentos inolvidables. Pero recuerda, cada final es solo el comienzo de una nueva aventura. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para más relatos como este. Nos vemos en la próxima historia. Médico estaba de guardia cuando escuchó unos gritos y vio a un niño de la calle entrar al hospital con su hijo en brazos. Todos quedaron en shock. Antes de comenzar con la historia, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Eran las 3:17 de la madrugada cuando el doctor Adrián Herrera sintió el peso de 32 horas continuas de guardia sobre sus hombros. El Hospital San Rafael, un viejo edificio de paredes descascaradas en el corazón de la ciudad, respiraba con ese ritmo cansino propio de las horas más oscuras de la noche. Solo el zumbido constante de los tubos fluorescentes y los ocasionales pitidos de los monitores rompían el silencio de la sala de médicos. Adrián acababa de terminar su quinto café frío y amargo cuando el universo, en un capricho del destino, decidió cambiar para siempre el curso de su vida solitaria. Los gritos llegaron primero, desgarradores, agudos, el tipo de sonido que atraviesa paredes y huesos por igual. Adrián salió disparado de la sala, casi tropezando con la enfermera Valeria en el pasillo,
quien corría hacia la entrada principal con los ojos desorbitados. «Doctor, rápido. Es un niño», gritó Valeria, su voz temblorosa rompiendo la rutina nocturna. Lo que Adrián vio al llegar al vestíbulo le detuvo el corazón en seco. Un pequeño fantasma de no más de 8 años, cubierto de barro y sangre seca, se tambaleaba bajo las duras luces blancas del hospital. Sus pies descalzos dejaban huellas rojas sobre el linóleo recién fregado. Pero lo que realmente heló la sangre en las venas de Adrián fue el frágil bulto que el niño llevaba aferrado contra su pecho, un bebé, apenas un recién nacido, envuelto en una camiseta sucia, su pequeño cuerpo manchado de sangre fresca que brillaba de manera obscena bajo la luz fluorescente. «Por favor», el niño sollozó, sus brazos temblando visiblemente por el esfuerzo de haber cargado a su hermano quién sabe cuántas cuadras hasta el hospital. «Él no llora, ya no llora». El equipo médico saltó a la acción con esa coreografía perfecta que solo nace del terror controlado. Mientras Valeria tomaba al bebé de los brazos exhaustos del niño, Adrián notó 3 cosas simultáneamente: la profunda herida punzante en el diminuto pecho del bebé, las huellas de quemaduras en forma de cigarrillo que marcaban los delgados brazos del niño mayor, y ese olor particular a basura, miedo y sudor frío que emanaba de ambos cuerpos infantiles. «Trauma 1, ahora», ordenó Adrián, sintiendo como su entrenamiento profesional tomaba el control mientras su mente humana luchaba por procesar el horror de la escena. Mientras el equipo de neonatología luchaba por estabilizar al bebé, Adrián se arrodilló frente al niño mayor, que ahora se encogía en una incómoda silla de plástico, sus ojos oscuros y desconfiados siguiendo cada movimiento del personal médico como un animal herido. «¿Cómo te llamas, campeón?», preguntó Adrián, notando involuntariamente cómo las costillas del niño se marcaban bajo la piel sucia de su torso. «Mateo», murmuró el niño, sus dientes castañeando visiblemente aunque la sala estaba cálida. «Y él es Lucas. Tiene 4 meses. Es mi responsabilidad». La historia salió a cuentagotas, entre sollozos y toses secas. Sus padres, trabajadores informales, habían muerto en un accidente de tránsito 6 meses atrás. Mateo, con apenas 8 años de edad, había sacado a Lucas del orfanato donde los maltrataban sistemáticamente. Vivían escondidos en un rincón detrás del mercado municipal, donde Mateo rebuscaba comida entre los desechos de los restaurantes y cambiaba los pañales de su hermano con trapos robados de lavanderías automáticas. «El hombre del cuchillo quería el biberón», lloró Mateo, señalando con un dedo sucio el pecho del bebé donde ahora el cirujano torácico trabajaba frenéticamente. «Lo agarré de los brazos pero... Adrián sintió un violento acceso de náuseas. Mientras revisaba profesionalmente las heridas de Mateo, costillas fracturadas, desnutrición severa, múltiples infecciones en la piel, juró que podía sentir algo rompiéndose irrevocablemente dentro de su propio pecho. El bebé Lucas estaba al borde de la muerte. La hoja del cuchillo había perforado limpiamente el pulmón derecho y rozado peligrosamente el pericardio. El cirujano torácico, un veterano de 50 años con manos firmes, sudaba copiosamente bajo las luces quirúrgicas mientras trabajaba en un cuerpo tan pequeño que casi desaparecía entre los campos estériles. «Presión cayendo», anunció la anestesióloga, su voz tensa pero controlada. Adrián, normalmente un gastroenterólogo que rara vez pisaba quirófanos, se encontró inexplicablemente sosteniendo la diminuta mano de Lucas mientras el equipo luchaba por mantenerlo en este mundo. En ese momento crítico, a través del vidrio empañado de la sala, vio a Mateo de pie, pálido como la muerte misma, sus pequeñas manos ensangrentadas aplastadas contra el cristal, sus labios agrietados moviéndose en lo que Adrián reconoció con un escalofrío como una ferviente oración silenciosa. Fueron 6 horas interminables de batalla quirúrgica. 6 horas en las que, sin darse cuenta conscientemente, Adrián comenzó a pensar en Lucas y Mateo como sus niños. 6 horas en las que recordó involuntariamente a su propio hijo, perdido en un accidente automovilístico 5 años atrás junto a su esposa, y sintió por primera vez desde aquel día nefasto que tal vez, solo tal vez, el universo caprichoso le estaba ofreciendo una segunda oportunidad que nunca había sabido que necesitaba. La luz pálida del amanecer entraba por las altas ventanas del hospital cuando Lucas fue finalmente declarado estable. Mateo, que se había negado rotundamente a ser tratado hasta saber que su hermano estaba fuera de peligro, colapsó finalmente en los brazos de Adrián cuando escuchó las palabras que tanto ansiaba. Mientras los trabajadores sociales hablaban en voz baja de orfanatos y procesos legales, Adrián tomó una decisión que cambiaría irrevocablemente 3 vidas.
Con las manos aún manchadas de la sangre de Lucas, llamó a su abogado con una determinación que no había sentido en años. «Quiero adoptarlos», dijo simplemente, mirando a Mateo dormir exhausto en una incómoda silla de plástico junto a la cuna de su hermano, una mano extendida hacia el bebé incluso en el reino de los sueños, como si ni siquiera allí pudiera permitirse dejar de protegerlo. Hoy, 5 años después, una fotografía enmarcada descansa sobre el escritorio del consultorio del Dr. Herrera. En ella se ven 3 sonrisas: Mateo, ahora un adolescente de 13 años con su impecable uniforme de secundaria y una calculadora científica en la mano, el mejor alumno de su clase en matemáticas; Lucas, un terremoto viviente de 5 años con una casi imperceptible línea blanca sobre su camiseta de superhéroe favorita, la única huella visible de aquella noche de horror; y Adrián, con más canas pero menos arrugas de preocupación en la frente que las que tenía aquella madrugada en el hospital. La cicatriz física de Lucas se desvanece un poco más cada año, al igual que las pesadillas nocturnas de Mateo van cediendo terreno a sueños más dulces. Pero cada 15 de marzo, sin falta, celebran lo que llaman el Día del Milagro, el aniversario de aquella noche en que un médico que había perdido toda fe, 2 niños que habían perdido todo lo demás, y un cuchillo que pretendía destruir, terminaron creando contra todo pronóstico la familia más improbable y perfecta. Porque a veces, la vida no te da lo que crees querer, sino lo que no sabías que necesitabas con desesperación. Y en ocasiones muy contadas, los ángeles no vienen con alas resplandecientes, sino disfrazados de niños hambrientos y heridas sangrantes, trayendo consigo el regalo más preciado y doloroso, la oportunidad de volver a amar cuando creías que tu corazón había dejado de latir para siempre. Y así, entre lágrimas, heridas y segundas oportunidades, llegamos al final de esta historia. Pero antes de despedirnos, quiero preguntarte algo: ¿crees en los milagros? Porque después de conocer a Mateo, a Lucas y a Adrián, yo sí. A veces, el amor más fuerte nace precisamente de las cicatrices más profundas. Pausa emotiva, mirada directa a cámara. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el destino a veces nos cruza con las personas que necesitamos, aunque no lo sepamos en ese momento? Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like. Suscríbete si amas los finales llenos de esperanza, y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que incluso en la noche más oscura, siempre puede amanecer.